Y bueno amigos, mañana vuelve la Champions League para el Real Madrid. Ya por supuesto ha hablado Carlo Ancelotti, ha hablado también Kepa. Siempre se los digo, me encantan las previas de Champions porque termina hablando un futbolista del Real Madrid y la verdad es que es interesante, me parece muy llamativo que escuchemos a un futbolista y esta iniciativa que toma la UEFA en cuanto a las ruedas de prensa me gusta bastante, la verdad, y tengo que reconocerlo. Así que vamos con la previa que siempre hacemos habitual un partido, repasamos la convocatoria. Unas palabras que ha dado Carlo Ancelotti también, por supuesto, en rueda de prensa muy interesantes con respecto a todo lo que ha sucedido el fin de semana con el árbitro. También Kepa le han preguntado sobre esto. La verdad es que ha estado bastante interesante, así que no me enredo muchísimo más con esta entrada. Damos play. Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas. Ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y lo que les estaba comentando, tenemos la previa para ese partido mañana que vamos a disputar con el Braga y que pues la verdad es un partido que probablemente deje más que encaminadísima es más, no sé, no he revisado el grupo si el Real Madrid tiene opciones de clasificación mañana, aunque lo dudo, sería el tercer partido, pero ya lo revisaremos en su momento. Lo importante es que tenemos la mejor previa, tenemos lo que les decía, la convocatoria, hemos repasado unas cosas de Kepa y unas cosas del Mister. Lo de la convocatoria, los tres porteros de siempre. Tenemos en la convocatoria en defensas a Carvajal, Álava, Nacho, Lucas Vázquez, Fran García, Rüdiger y Ferland Mendy. En el centro del campo, todos a excepción de Dani Ceballos, que tuvo una recaída, y la delantera de los cuatro hombres que preocupa tanto al madridismo. Así que bueno, realmente pocos cambios en comparación a la convocatoria que se hizo el partido del fin de semana contra Sevilla. Así que la verdad es que bastante previsible en ese aspecto lo que ha sucedido. Vamos a empezar escuchando a Kepa Arrizabalaga, portero cedido por el Chelsea al Real Madrid y que bueno, está teniendo para mí una muy buena temporada. Ha tenido creo que un par de cagadas ahí en algunas acciones que la verdad es que le dejan en un muy mal lugar a veces, como creo que el partido contra el Sevilla en el gol termina fallando también un poco. Pero en ese mismo partido tuvo dos paradones bastante interesantes. Pues le han preguntado en rueda de prensa lo primero es por qué significa jugar para el Real Madrid y todo eso que se conoce desde fuera, pero que cuando se vive desde adentro cambia un poco la perspectiva y esto es lo que ha dicho Kepa. Me gustaría preguntarte en positivo, ¿qué ves que es distinto y qué se hace más llevadero al ser jugador del Real Madrid? ¿Sientes más confianza? ¿Cómo lo ves? ¿Ves algo distinto? Bueno, lo que eres consciente es de la historia del club, de la grandeza del club, en cada país, en cada ciudad que visitamos, eso queda patente en el primer minuto, el vestir la camiseta del Real Madrid, lo que supone. Y bueno, al final creo que es un reto y una situación increíble para cualquier jugador que pueda vestir la camiseta del Real Madrid. Te rodeas de los mejores compañeros, mejores jugadores del mundo y eso hace que, bueno, pues trabajando en la misma dirección, pues que sea más fácil pues ganar partidos. Y bueno, muy interesante lo que comenta Kepa y es interesante sobre todo porque hemos escuchado de muchos futbolistas este tipo de cosas como que sabíamos de lo grande que puede ser el Real Madrid, pero no es lo mismo escucharlo que sentirlo y vivirlo desde dentro. O sea, la verdad me llama mucho la atención eso y cómo los futbolistas se desnudan cuando conocen lo que es el Real Madrid como institución y pertenecer dentro de ella. El otro día también escuchamos al mismo Kepa decir que ojalá la sesión se pudiera convertir en un traspaso y quedarse de por vida en el Real Madrid. Es algo así lo escuchamos y la verdad es que me gusta mucho que los futbolistas se sientan a gusto en el Real Madrid porque significa también que van a defender estos colores como seguramente muy pocas personas. En este caso también le han preguntado sobre lo que pasó el fin de semana con De Burgos Bengoechea y esto es lo que ha respondido el portero español. Hola, Kepa. Aquí Jorge Picón para Relevo. Se está hablando mucho del arbitraje de Burgos Bengoechea de Liga del pasado sábado. Me gustaría saber cómo lo viviste tú. Ancelotti dijo que si decía lo que pensaba le podían caer muchos partidos. ¿Cómo lo viviste tú desde el campo? Y no sé si en el vestuario estáis más cómodos con los arbitrajes que hay en Champions que con los que hay en Liga. Gracias. Bueno, al final en el vestuario estamos centrados en lo que hacemos nosotros. Nos centramos en el juego, nos centramos en el partido, en nosotros, que es lo que podemos controlar. No vamos a hablar de los árbitros, ya lo dijo el míster el otro día también. Es mejor no hablar.
seguir con lo nuestro y bueno, centrarnos en lo que podemos controlar. Bueno, muy elegante lo que ha comentado Kepa en este aspecto. A mí me gustan las personas que rajan, la verdad se los tengo que decir, pero creo que también ha estado elegante en ese aspecto. El club está haciendo cosas interesantes a través de la televisión del club también, valga la redundancia, y con algunos portavoces como el mismísimo Ferreras, que está dejando bastantes cositas allí, más los videos que se están haciendo, creo que se está haciendo el trabajo de manera correcta. Y pues si podemos evitar que los futbolistas se metan en este tipo de encontronazos absolutamente asquerosos, pues yo creo que también está bastante bien. Vamos a empezar a escuchar a Carlo Ancelotti porque la verdad ha dicho varias cosas interesantes. Lo primero que me gustaría escuchar es que le han preguntado por Pedro Rocha, que ha dicho que los árbitros españoles son los mejores árbitros de Europa. Y pues la verdad Ancelotti ha dejado algo bastante interesante, una de las pildoritas de Ancelotti. Por los arbitrajes, sobre todo por saber qué piensa de lo que ha dicho Pedro Rocha, el presidente de la Federación Española de Fútbol, esta mañana. Él ha dicho que los árbitros españoles son los mejores árbitros de Europa. ¿Usted cree que son los mejores árbitros de Europa, los árbitros españoles? Sí, si a mí me preguntan si son los mejores jugadores del mundo, yo le digo los jugadores de Real Madrid. Yo creo que, como en todas las cosas, hay árbitros muy buenos, con mucha experiencia, y árbitros que tienen que mejorar. Y bueno, Ancelotti ha dado justo en la tecla porque bueno, sería raro que escucháramos a alguien que estuviera involucrado con estos personajes de algún modo u otro decir que realmente hay una corrupción sistémica en este tema, así que la verdad es que me parece que Ancelotti ha dejado ha dicho lo que tenía que decir, que obviamente yo voy a defender a mi familia así hasta el fin del mundo, y más en este caso donde hay riesgo de que hay personas de que se vayan a ir a la cárcel. Entonces bueno, es un tema bastante complicado y creo que Ancelotti lo responde bastante bien. Creo que al final dice algo también interesante, que hay árbitros buenos y hay árbitros no tan buenos. El caso, por ejemplo, de Mateu Laoz, que no me deja de sorprenderme. Cuando Mateu Laoz, yo era uno de los árbitros que consideraba que tenía sus detalles como cualquier persona y cualquier ser humano, pero nunca había algo así exagerado como algunos árbitros que todavía siguen en activo y pues decidieron retirar al amigo Mateu Laoz. Es bastante interesante, la verdad. Entonces, bueno, eso es lo que comentaba Ancelotti sobre eso. También le han preguntado sobre los videos que está sacando Real Madrid Televisión, cómo él veía eso, si para él estaban bien o estaban mal. En general, ¿qué opinaba sobre los videos de Real Madrid Televisión? Y esto es lo que ha dicho el míster. Hola Carlos, buenas tardes. Miguel Ángel Díaz de la cadena COPE. Acaba de hablar Kepa, que como usted ha trabajado en Inglaterra, dice que allí se analizan menos las cuestiones arbitrales y se habla más de fútbol. Quería preguntarle si se fía más de los árbitros europeos que de los árbitros españoles y si usted piensa como Kepa o está de acuerdo con que el club esté emitiendo en víspera de cada jornada de liga o en casi todas vídeos repasando las actuaciones arbitrales. ¿Y cree que eso a la larga puede ser perjudicial para el equipo? Bueno, yo de costumbre tengo confianza en los árbitros, a veces un poco más, a veces un poco menos. Que tú me preguntas de los vídeos, creo que vosotros sabéis mejor que mí que es la libertad de expresión. Cada uno puede tiene el derecho de exprimir lo que piensa. Yo tengo que focalizarme en mis equipos, tengo que dejar el trabajo arbitral a lo que son los árbitros, son los jueces. La verdad que es un momento en el fútbol español un poco especial, y todos lo sabemos. En este sentido no hay nada nuevo, es un momento especial que hasta que no sea aclarado tendrá siempre, creo, este tipo de problemas. Y mira que al final de la pregunta el periodista le dice que si va a terminar afectando de algún modo u otro al Real Madrid. Le han preguntado eso y pues básicamente él ha dicho que no ha respondido a esa parte, que si termina perjudicándonos al Real Madrid en algún punto. Yo pienso que estos videos de Real Madrid Televisión lo que hacen es que hayan represalias después en los partidos. Ahí está el caso de Burgos Bengoechea, el Madrid le saca el videito y mira, ahí está el lamentable arbitraje que tuvimos este fin de semana. Me parece muy interesante lo que comenta también Carlos sobre el final, que dice que mientras no se aclare absolutamente todo esto que está rodeando al fútbol español, van a seguir habiendo este tipo de opiniones y este tipo de dudas que creo que es bastante normal que se le genere a la gente después de que no se aclare absolutamente nada. Quiero que ahora escuchemos a
Ancelotti le han preguntado también sobre lo de los árbitros, lo que decía el otro día, de que si decía lo que pensaba le iban a caer muchos partidos, y esto es lo que ha comentado Anche. Vosotros sabéis que yo no tengo libertad de expresión hablando de los árbitros. ¿Por qué? Si hablo, como he dicho Domingo, si digo lo que pienso, me suspenden. Yo quiero trabajar, quiero aprovechar de los partidos, que me dan emociones. Entonces, en este sentido no tengo libertad. Entonces no puedo contestarte no puedo contestar a este tipo de preguntas. Y bueno, Ancelotti, pensando un poco en tal vez su última temporada al frente del Real Madrid, ha dejado bien claro que él lo que más le gusta es trabajar, estar al frente del Real Madrid, y que si se pone a contestar ese tipo de preguntas, lo normal es que le metan una suspensión bastante importante, porque pese a lo que digan los culeros y que estamos realmente, a Ancelotti le perdonan todo, que le habla y tal, Ancelotti no es tonto y sabe que si se pone con cuentos raros y a decir la verdad, que es lo más triste, va a terminar perjudicado y lo van a terminar suspendiendo por un buen tiempo. Quiero que cerremos este video en cuanto a la participación de Ancelotti con uno de los shows que siempre monta Ancelotti. En este caso ya se iba de la rueda de prensa y ha dicho algo bastante llamativo. Creo que Ancelotti para este tipo de cosas es un absoluto crack. Siempre mantiene ese buen rollo entre el periodista y el medio y el mismo Ancelotti, aunque a menos que sea Mario Cortegana, que es impensable, no sé qué le haber hecho el Cortegana a Ancelotti, porque cada vez que le tiene la oportunidad de preguntarle, ni siquiera le deja terminar la pregunta cuando Ancelotti le está respondiendo, y muchas veces de mala manera. No, tenía una idea muy clara de dar la alineación, ma una pena que no me lo habéis preguntado. Por primera vez. Y bueno, amigos, ahí está lo que les decía de Ancelotti. Realmente llamativo lo que comenta el señor Carlo, porque al final, como les decía, siempre está tratando de tener un buen rollo entre periodistas y él como líder de la rueda de prensa. Y la verdad es que, bueno, pese a todo y pese a lo que ha sucedido el fin de semana, Ancelotti ahí va trabajando poco a poco. Nosotros pues mañana tendremos el video después de ese partido que tendremos contra el Braga, a ver qué es lo que pasa, y pues el Real Madrid que sigue encaminando su clasificación a octavos de final de la UEFA Champions League una vez más. Pero nada, hasta aquí este video, espero que lo hayan disfrutado, que me dejen saber sus opiniones en los comentarios. Tenemos aquí la previa, vamos a ver qué sucede esto y qué nos depara la semanita que se viene con el tema del clásico en tan solo 6 días. Like, suscripción, lo de siempre, a la Madrid. Nos vemos en un próximo video y chao, chao.